de historia, ¿verdad? Podemos decir, bueno, quiero saber la historia de Francia de hace 1500 años, quiero saber la historia de la humanidad de hace 6000 años atrás. Y eso nos enseñaría mucho como civilización, quiénes somos y qué es lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. Lo interesante de estudiar el primer siglo es esa parte, saber cómo nos desarrollamos hacia nuestras creencias, hacia nuestros fundamentos, nuestra moral, nuestra ética, pero a la misma vez como por consecuencia nos va a enseñar también quizás creencias o, o ideas que tenemos nosotros de nuestra religión que nunca nos habían hablado y que pueda cambiar quizás de alguna forma algunos fundamentos o por lo menos unas aclaraciones de lo que ya creemos. Porque todo lo que estamos aquí creemos en algo. Ahora, ninguno de ustedes estuvo en el primer siglo cuando el Mesías caminó acá. Ninguno. Mas, sin embargo, todos decimos somos seguidores de este Mesías, aquellos que creen en el Mesías. Sería interesante estudiar lo histórico para entender que si concuerda con nosotros, quizás en nuestra fe, en nuestra salvación, en lo que estos términos que usamos todo el tiempo, si concuerda con lo mismo del primer siglo, ¿sí? Entonces, esta historia no solo nos va a decir el desarrollo de nuestra civilización, sino que también nos va quizás a sacudir un poquito algunas áreas de nuestra creencia cuando comenzamos a poner las cosas históricamente. Estamos usando lo histórico, lo arqueológico, lo antropológico, y cada una de esas áreas son importantes, porque lo histórico, ¿verdad? A través de los libros, a través del arte, a través de la arquitectura, nos damos cuenta. Lo arqueológico, claro, es lo que se excava, lo que se encuentra dentro de esto, y lo antropológico es el desarrollo humano dentro del primer siglo en Israel. Ahora, ¿por qué será tan importante este primer siglo? Regresamos entonces a la pregunta. Es que en el primer siglo se desarrollaron dos de las mayores religiones del mundo. Las religiones son cinco de ellas, no hay menos, no hay más. Estas cinco están unidas bajo un hombre, el hombre conocido como Abraham. Abraham directamente o indirectamente tiene que ver con esas cinco religiones. Las religiones son las siguientes: el hinduismo, ¿okay? El hinduismo, ¿verdad? Bueno, lo quisiera ponerlo de la manera de etapas. Hinduismo, tenemos budaísmo, judaísmo, cristianismo y claro, lo conocemos como musulmanes. ¿Cómo le llamaríamos a esa religión? Se le llama Islam en inglés, pero en español es islámicos, ¿verdad? Esas son las cinco religiones mayores del mundo. Y todas las demás pequeñas fracciones de todas las religiones que usted oye está unida a una de esas cinco. Ahora, ¿por qué decimos que Abraham tiene que ver con ellas? Bueno, por ejemplo, sabemos que Abraham, cuando tuvo su primer hijo fue Ismael. Ismael eventualmente va a ser el que toma el control de su descendencia, lo que conocemos como los musulmanes. Más adelante en esta carrera vamos a estudiar cada una de esas religiones y lo vamos a ver sin filtros, no lo vamos a ver como que si es bueno o malo, sino que lo vamos a ver como son, para cuando le pregunten a usted y usted pueda decir por qué usted no está ahí, mínimo, o por qué usted está de acuerdo o no de acuerdo. Ismael es el primer hijo de Abraham y indirectamente, eventualmente son ellos los que toman esta religión o forman a través de esa religión conocida como los maometanos o islámicos, ¿verdad? Y esa es la idea. En el Corán, por ejemplo, en vez de decir que Isaac iba a ser sacrificado, dice que Abraham iba a sacrificar a Ismael. Sabemos que son los dos hijos. Isaac, eventualmente, viene a ser lo que conocemos como el pueblo de Israel. A través de él, Israel, nacen dos religiones más adelante, que en el primer siglo se forman. Una es el judaísmo rabínico y el otro es el cristianismo.
Las dos vienen de la misma rama, vienen del mismo padre y vienen del mismo patriarca que sería Isaac. Por eso es que hay una afinidad entre el judaísmo y el cristianismo cuando se va a su raíz. No debería haber separación en ellos. Lo hay porque más el árbol se va haciendo más grande, va perdiendo su valor, su poder y su enfoque, y va cambiando, aunque sus ramas están ahí. Tenemos ya tres religiones que indirecta o directamente, ¿verdad? Son de Abraham, por sus hijos. Ahora sabemos muy bien también que Abraham tuvo otros hijos, después de Isaac. En el capítulo 25 de Génesis, en Bereshit, él se casa y se cree que se casó de nuevo con la misma, con la que fue su primera esclava, Agar. Se casó con ella otra vez, por lo menos el Midrash así lo enseña. La Torá o la Biblia no lo enseña así, solo dice que se casó otra vez y tuvo hijos, pero que él tuvo miedo que estos hijos le iban a hacer el mal a Isaac. Entonces dice que los mandó afuera de Israel o de la tierra prometida y les dio regalos y los mandó al este. El este de Israel es la India. Y entonces estos hijos de Abraham se fueron a la India con regalos. La palabra regalos que usted va a leer en su Biblia, en su Torá, quiere decir les dio dones. Y dones tienen que ver con conocimientos. Recuerde, y muchos no saben esto, pero Abraham era un gran astrólogo. Conocía las estrellas. De tal manera que el mismo Eterno, cuando le habla a Abraham, le habla a través de eso. Dice, tu descendencia será como las estrellas, porque Abraham entendía ese lenguaje. Pero más adelante hablaremos de eso. Pero lo que quiero decir es de que le manda a estos muchachos, los manda a la India y se forma eventualmente dentro de lo que ya existía ahí, va más con la influencia abrámica de sus hijos, se vuelve lo que conocemos el hinduismo. Tanto así de que el nombre de la deidad más alta de los hindúes es Brahma. Y Brahma al revés es Abraham. Todo es como codificado. Y si usted lee, por ejemplo, quién es Brahma y lo compara con la idea del judaísmo, quién es el Eterno, no hay ninguna división ahí. Es bastante igual. Es después de eso, ¿verdad? Después de eso ya hay otras divisiones y paganismos y que podemos hablar de otras cosas. Pero en su raíz estoy hablando, en su raíz. ¿Verdad? Porque estudiar la historia es estudiar la raíz de las cosas. En otras palabras, la causa de las cosas. El último religión es conocida como el budaísmo. El budaísmo salió del hinduismo, de alguna manera está unida al hinduismo, entonces de alguna manera también tiene efecto Abraham en esto. Por eso es que Abraham se conoce como el padre de las naciones y a través de él todas las familias de la tierra serían ¿qué? Benditas. Para que entendamos. Ajá. Sí. El budaísmo viene después, porque en sí Buda era hindú. Sí, era de la India. Sí. No pareciera hoy en día porque China y todos tomaron mucho más control de su imagen, pero en sí era totalmente hindú. Cuando lleguemos a esa clase es fascinante, les va a encantar, les va a decir, wow, ¿por qué nunca me hablaron de esto? Les va a abrir la mente, va a decir usted, caramba, de veras que no sé nada. Y eso se trata el asunto, ¿no? Se trata de decir que cada vez que usted estudie puede decir, no sé nada. Porque si lo sabe, qué aburrido. Y lo está estudiando algo que ya sabe, ¿para qué está estudiándolo? Ok, quería yo primeramente, ¿verdad?, darle esa importancia, porque es importante que nosotros estudiemos a este primer siglo. A veces pareciera como que estamos estudiando religión, porque está unido la religión, la política y la sociedad de ese tiempo está como tan unida que no pudiéramos separarla. Entonces pareciera como que estamos hablando de religión, pero estamos también hablando de historia.
¿Ok? So, vamos a ver algunas cosas. Hemos platicado entonces la semana pasada, cuando nos vimos, platicamos de que el lenguaje es importantísimo para poder entender historia. Porque cambia, los lentes sí cambian cuando el lenguaje cambia. Algo es traducir algo y algo es leerlo en su original. Si usted lee inglés y español, puede entender esto. Hay cosas que en inglés suenan muy chistosas que en español, aunque las traduzca y las pueda entender en mi mente, no salen igual. Viceversa, en español hay cosas que decimos que en inglés no caben, no se pueden traducir. Yo le diría que el 90% de la Torá no se puede traducir, que al final debería leerse en su texto original. Pero es difícil aprender otra lengua. Más sin embargo, yo diría que para obtener el sabor completo debería leerse en original. Y este lenguaje original es el hebreo. La Torá está escrita en hebreo. Digo Torá, estoy hablando de la Tanakh. Tanakh se llama, se quiere poner esta parte porque esta es su primera clase, porque en las demás clases este lenguaje se le va a hacer facilísimo, ¿ok? So, Tanakh. Tanakh le llamamos al Antiguo Testamento, ¿ok? Tanakh. Vamos a usar la Tanakh como parte histórico, cómo llegó al primer siglo, cómo influye todo eso del Antiguo Testamento a ese lugar. Tanakh. Tanakh es un acróstico de 3 letras. Recuerde que en el hebreo no hay vocales. So, Tanakh le ponemos para que suene algo, pero sería una T, una N y una K, ¿verdad? Son acrósticos. Y lo que quiere decir lo siguiente: la T es de la Torá, que son los primeros 5 libros de Moshe. Tanakh, la T, ¿verdad? La N son los Nabim, y los Nabim son los profetas. ¿Okay? Y la K es de Ketuvim, que quiere decir los escritos. So, Tanakh significa la Torá, los profetas y los escritos, que dentro del lenguaje religioso cristiano le llamaríamos la ley, los profetas y los salmos y los escritos históricos. De esta manera, algo parecido a eso. Pero para nuestro estudio, como estamos regresando a esa historia, queremos tener el lenguaje correcto para que así podamos sentirlo mejor. ¿Usted quiere saber la historia de México? Tiene que ir a visitar México. Tiene que comer con México. Tiene que estar con la gente de México y tiene una idea entonces mejor de México. Eso es lo que queremos hacer en esta clase. El Tanakh, ¿verdad? Es la parte que nos va a ayudar históricamente. Ahora, ese Tanakh fue escrito en hebreo. ¿Okay? Ahora, quiero que desde ahorita tengamos claridad de este hebreo. Hay 3 clases de hebreo realmente hoy en día. El hebreo primero se le conoce como el paleo-hebreo, que viene en sí de una lengua más antigua de hebrea, que sería los fenecios. Y los fenecios viene de otra lengua más antigua, que es la lengua arcadia. Y de esa lengua hay una lengua más antigua que no sabemos muy bien de dónde vino. Y no tenemos ni idea cómo pronunciarla ya. Arcadia, hay pocos hombres, 4 o 5 en el mundo, que solo saben esa lengua. Y creo de esa lengua, los fenecios, sale el paleo-hebreo. Paleo-hebreo es un lenguaje bastante simple, perfecto, directo. 500 palabras de paleo-hebreo, se sabe casi todo el lenguaje. Está hecho de símbolos. Y lástima que no tengo un pizarrón acá, pero le mostraría símbolos de ella. Y sabe, a ver si puedo mostrarle en el break, cuando regrese, mostrarle algunas cosas. Puedes ponérmelo, pero está muy sucio el asunto, entonces no se va a ver bien. Pero ponga de esta manera: ¿cómo es el paleo-hebreo? Son figuritas, ¿ok? Son símbolos. Por ejemplo, yo le pregunto a usted la palabra adoración, ¿verdad? Y yo le pregunto a usted qué es adoración, y cada uno de ustedes me va a decir exactamente lo que usted piensa que es adoración. Y ese es el problema de traducir cosas intangibles.
Porque cada uno de ustedes aquí tiene una idea que es adoración. Algunos dicen es aplaudir, otros dicen es cantar. Y cuando el Mesías dice, yo he venido a buscar verdaderos adoradores, ¿qué estaba hablando? ¿De mejores cantantes? ¿De mejores músicos? ¿De qué estaba hablando? Porque esa palabra adoración hoy en día para nosotros significa cuando vamos a un servicio o estamos en un templo y cantamos, porque nos dicen, y ahora vamos a adorar. Y usted dice, bueno, tiene que ver con aplaudir, cantar y hacer. Pero cuando vamos al lenguaje antiguísimo, paleo hebreo, estamos hablando de más de 3.500 años atrás, ¿ok? Bastante lejos, quizás 4.000, casi 4.000 años atrás. ¿Cómo se escribe adoración? Se escribe un muñequito, imagínense un muñequito como un humano, con las manos levantadas, viendo hacia la estrella del norte. Y dos bastoncitos como bastones, como bordes para cuidar ovejas de un pastor. En sí, la figura de adoración es un hombre, ¿verdad? Un muñequito, viendo hacia el norte, hacia la estrella del norte, y con dos bastoncitos más. Entonces, cuando se ve la figura y comenzás a deletrear cada símbolo, te voy a decir qué significa adoración en paleo hebreo. Significa ser guiado, porque recuerdan que en la antigüedad la gente en el mar se guiaba por la estrella del norte. Ser guiado divinamente, ¿sí? Ser guiado divinamente. Eso es ser un adorador. Quiere decir que cuando el Mesías, o conocido como Jesús, Yahshua, dijo, ando buscando verdaderos adoradores, estaba diciendo, ando buscando personas que se quieran dejar guiar divinamente. No tiene nada que ver con cantar. No tiene nada que ver con aplaudir. Nada. Ni brincar, ni no. Eso es alegría y fiesta y es algarabía y es otra forma de una guianza. Pero ser guiado y con autoridad, me faltó una más, eso es guiado divinamente con autoridad. Es decir, que está sumiso totalmente a esa autoridad divina. Como, imagínense un capitán en el mar, él se guía con disciplina con esa estrella. Deja de ver esa estrella del norte y se muere en el mar. Porque no habían compás, no había eso antes. Se guiaban totalmente por la estrella del norte y sabían dónde estaba todo. Usted deja de ver la estrella del norte, se ahoga. Un verdadero adorador es aquel que se deja guiar divinamente con autoridad. Y si no, se acaba. Ese es el concepto. Pero imagínense, tendríamos que regresar a ese paleo hebreo. ¿Les gustaría que les dieran algunas hojas sobre las letras? ¿Les gustaría esa parte? Ok. Ahorita le voy a decir a Liora que agarre uno de mis diccionarios que trae todas las letras y se las voy a dar, ¿ok? Para que las tenga y quizás a usted le guste esto y si le gusta, tendremos una clase específica de esa clase de paleo hebreo. Que le va a gustar muchísimo. Ok, pero imagínense. Entonces, el paleo hebreo es el primer lengua pura hebrea. Es como el español, ¿verdad? Tenemos español, tenemos Castilla, ¿verdad? Y se parecen, pero hay algo en ellos. Por ejemplo, en México dicen tú siéntate y en Guate decimos vos sentate. Al final los dos nos entendemos, pero uno está en un estilo y el otro en otro estilo, ¿verdad? Y si vamos a España, a saber cómo se irá en ese tiempo también. Así es que yo he leído, por ejemplo, la novela de Don Quijote y Sancho Panza y cuando la leo, la mitad de ella no la entiendo en español, no lo entiendo. Yo no quiero español porque el lenguaje ha cambiado. Ok. La segunda clase de lenguaje hebreo, ¿ok? Aquí vamos. Quiero aclararlo. Oh, muchas gracias. Quiero aclararlo aquí para que de esa manera, cuando estemos en las demás clases, no se me confunda. A mí no me gusta mucho exagerar,
porque sí, todos tenemos, tenemos algo que personal con las cosas. Un hebreo dice, el hebreo es la lengua primera. Adán habló hebreo. No. Si habló una lengua, habló Arcadia. Y si habló otra más, y quizás cuneiform, algo más antiguo. Pero el hebreo es una lengua pura en el sentido que es directa, fue hecha exactamente para escribir la Torá. Es todo. Eso es lo que lo hace pura esa lengua, porque fue hecha para escribir la Torá, la instrucción. ¿Ok? Es el hebreo, pero el paleo hebreo. ¿Se acuerda? Este es el muñequito, si lo quiere ver. Yo no dibujo muy bien, pero aquí va y está viendo hacia arriba. Aunque esto no va ahí, pero solo para que entienda que va para arriba. Y esa es la palabra adoración en paleo hebreo. Ok. So, la otra clase de hebreo que comienza a desarrollarse fue en el tiempo de Babilonia. En Babilonia y encontramos esta clase de hebreo. A esta clase de hebreo le llamamos el hebreo cuadrado. Cuadrado le llamamos a este. Este fue desarrollado. Las letras no son hebreas. Las letras son arameas. Y aquí es la confusión de las dos lenguas. Los rabinos, los escribas, cuando llegaron a Babilonia, en Babilonia se hablaba, como en general tenían su dialecto ellos, su lenguaje, pero en general todos hablaban arameo. Porque arameo, como hablamos la semana antepasada, es la lengua del comercio desde el 8º siglo, antes de Mashiach, antes de la era común. Todos hablaban arameo, como hoy en día es interesante, usted va a nuestros países y la mayoría de gente habla inglés. Increíble porque las películas y compran y venden igual. Entonces piensen arameo de la misma manera. Lo que hicieron los rabinos, que es como confuso el asunto, es que usaron las letras arameas para reconstruir y cambiarlas de este paleo hebreo. ¿Ya me voy a entender en eso? Si alguien no sabe ni hebreo ni arameo, digamos, no sabe, pero yo le explico a usted viene aquí a la universidad, yo le digo, ese es hebreo, ahí dice Yod Hei Vav Hei, el nombre del eterno, el tetragrama conocido como Yahweh. Dice, ok, entonces usted está bien, pero de repente usted va y ve en otra parte, en otro libro y ve las mismas letras, y dice, este es hebreo. No siempre puede ser arameo. Es como usar las letras A, B, C, D en español y A, B, C, D en inglés. Son las mismas, no más que la forma en que están puestas cambia. Y es lo que hace el lenguaje. ¿Ya me voy a entender? Esto va a ser importante más adelante cuando estemos descubriendo rollos. Vamos a estar hablando de libros, si estaban escritos en arameo o en hebreo. Porque hay una gran confusión. Por ejemplo, Jerónimo, conocido como San Jerónimo, el que escribió la traducción del griego al latín de la Biblia, la Vulgata, que se leyó en Roma, en el dominio romano por 1000 años. Él encuentra un libro, el libro de Mateo, y lo encuentra con letras hebreas. Él no sabe leerlo, él sabe hebreo, no sabe arameo, y cuando lo ve dice, he encontrado un libro con letras hebreas. ¿Por qué? Porque no está seguro que es hebreo, porque no lo puede leer, pero tiene letras hebreas. Esto va a ser importante cuando estemos hablando de estas dos lenguas. Ahora, no sé si nos dimos, ¿te acuerdan? Hablamos de la diferencia. En arameo, por ejemplo, el lenguaje es mucho más suelto, es mucho más explicable, explica mucho más. El hebreo no explica mucho, el hebreo es directo y codifica. El arameo abre las puertas y permite que todos aprendan. Por eso los rabinos, incluyendo a Yeshua, conocido como Jesús, también él habló arameo para que la gente pudiera aprender. Entonces el lenguaje arameo es muy rico
Y aquí es el gran problema que vamos a tener, y cuando comenzamos a descubrir esas traducciones, como nos va a estar como dolor de cabeza porque tenemos que decidir algunas cosas. Por ejemplo, decimos, y en mi nombre haréis estas cosas. La palabra nombre es una palabra muy rica en el arameo. En el hebreo es bastante fácil. En el hebreo significa cápsula. Nombre. Cápsula. Nada más. Ahí es la palabra Shem, que viene de una palabra muy antigua en la lengua arcadia, que es mu, que es lo que usted ve en muchas iglesias con esos no obeliscos, le llaman estas cúpulas. Si un arameo viera las cúpulas, o un hebreo de aquella antigüedad, un montón de nombres, diría. Porque son estas cúpulas como lo que te guarda. La salvación de alguien está meterse en un lugar adentro, en una cápsula. Y por eso es que usted oye, en mi nombre serán salvos, o mi nombre los guardará. Pero la forma en que lo ve el que entiende arameo y hebreo es que lo que está viendo es una cúpula, ¿verdad? Una cueva donde él se puede meter y ser guardado. ¿Entendemos eso? Ahora, eso es en hebreo. En arameo las cosas se ponen un poquito más dificultosas, porque hay más de 7 a 9 diferentes traducciones de la palabra nombre. Imagínese a alguien que está traduciendo del arameo al griego y encuentra, en tu nombre harás estas cosas. ¿Pondrá nombre ahí? ¿Nombre de Carlos o tuyo? ¿O de qué está hablando? Porque déjeme decir, en arameo significa energía, vibración, esencia, substancia. Todas esas palabras vienen del arameo del nombre. Entonces, ¿cuándo pudiéramos traducirlo? En mi vibración haréis estas cosas. Si tuvieras la misma energía que yo, harías estas cosas. Si vivieras como yo, entonces harías estas cosas. No es simplemente un nombre, de como un lorito decir el nombre y todo va a suceder, porque ¿qué ha pasado? La gente dice, en el nombre lo hago y nada pasa, porque la persona no tiene la misma vibración de la persona que está invocando. ¿Ya me voy a entender en eso? El arameo le va a dar 5, 6 o 7. ¿Y cuál usa? ¿Cuál usa? Y ese es el gran problema. Mire, yo sé que hay gente que le hace a usted, no, la Biblia es la Biblia. Y usted tiene que decirle, entonces, ¿por qué hasta la misma Reina Valera tiene revisación? Hay revisada. Y revisada el 1060, y revisada de no sé qué, y revisada de tanto. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que la traducción ha estado incorrecta. Es como un rompecabezas, ir buscando qué palabra realmente estaba usando. Otra cosa. Como el arameo y el hebreo se parecen tanto, porque por esa forma, a veces la traducción es una coma, una tilde, le cambia todo a su traducción. Recuerda lo que dice el mismo Mesías, lo dice también la Tanakh. Dice, el cielo y la tierra pasará, pero ni una tilde ni una coma, dice nuestra versión. No hay tildes ni comas en nuestra versión. En arameo no existe. Lo que existe son coronas. Son coronas. Las letras tienen como coronas. Y tienen unos como yods, como pequeñas letras. La letra está yod, se ve como una coma, ¿verdad? Pero es una yod, es una letra. Ahora, usted dirá, ¿qué importa? Bueno, mucho. Hay una palabra que usamos, es la palabra, a ver si la encuentro aquí para dejárselo claro. La usamos como es la palabra, a ver si la encuentro aquí. Aquí está. La palabra es garba. Garba
así. Garba. Y la otra es Garaba. ¿Ok? Solo quiero estar claro para que estemos bien. Sí, así es. So, esta palabra Garba significa leproso. Esta palabra Garaba significa alfarero. Simple. Ahora, si las pongo en hebreo, le tengo que quitar las as. Es casi la misma letra, la misma palabra. La única diferencia es esta yod aquí, esta que es arriba, esta coma. Como la tilde le decimos aquí nosotros, pero no en el hebreo. Esta parte aquí es lo que lo hace diferente. El que estaba traduciendo la Biblia en aquel tiempo, estaba leyendo y dijo, entonces Yeshua entró en la casa del leproso. Así leyó él, porque él de alguna manera pensó que estaba viendo una coma aquí. Un judío, un historiador, se pone a reír de esa frase. ¿Por qué? Porque en el primer siglo no existían leprosos dentro de las ciudades, mucho menos que tuviera casa. De veras, los leprosos los sacaban afuera, les daban hasta su pésame y los dejaban ahí. De otra manera, ya estás muerto, no estamos esperando a que te mueras, pero ya estás muerto, no quiero regresar a verte. Y como voy a repetir, como la gente no sabe el lenguaje y no sabe estas cosas, quiere empujar y quiere poner algo ahí que no está. Entonces yo he oído y he leído que dicen, no, lo que pasa es que él era leproso antes, pero ahora ya no es leproso. Pero otra vez, un historiador o alguien del primer siglo diría, no, imagínense cómo un rabino como el Mesías de Yeshua iba a llamarle leproso a alguien que ya no era leproso cuando la misma Tanakh te dice que es contra la ley llamarle leproso a alguien que ya está limpio. Como que imagínese usted tiene cáncer, ¿verdad? Y entonces ya no tiene cáncer y ahora en la congregación le llamamos el canceroso. ¿A dónde vamos a ir? A la casa del canceroso usted. Sería como ilógico. Segundo, quizás por estar diciéndole canceroso, le damos cáncer otra vez. No tiene sentido. No tiene sentido. La idea es que realmente fue a la casa del alfarero. Es todo. Es todo lo que hizo. Quitando esta, quitamos la A, quitamos esto, quitamos la A, quitamos esto. Y usted diga si no son iguales. Pero como aquel era griego, que sabía hebreo y arameo, porque era un hombre de traducción, imagínense, vio algo que no estaba ahí. Y como él no sabía ni la ley, ni la historia de Israel, ni lo histórico, él solo puso lo que él pensó. Ahora, le estoy diciendo una de miles. Una de miles. Ahora, si él hubiera sido un judío del primer siglo, que estaba haciendo la traducción del arameo al griego, él se hubiera dado cuenta que no pudo ser visto sido leproso, porque él mismo, como historia de él y como cultura de él, no, jamás entró a la casa de un leproso, entró a una casa de un alfarero. Y tiene sentido la historia. ¿Qué pasó en esa casa? ¿Alguien se acuerda? Una de las Miriams agarró una vasija con un perfume y se la puso. Esa vasija era por la casa del alfarero. Ahí la tomó, ahí la compró. Ahora usted dirá, bueno, técnico. Pero otra vez, un historiador, y usted tiene dos filos aquí, como historiador y como su creencia. Esto es lo que esta carrera le da muy diferente, porque está hablando también de lo que usted cree. Entonces, vamos a estar viendo mucho de estas cosas en esta carrera. Vamos a estar viendo el arameo y el hebreo, cómo se mueve acá. ¿Qué le parece eso? Interesante, ¿no? Okay. So, el lenguaje es el lenguaje, pero el lenguaje va a abrirnos nuestros ojos, tanto que
que dice un gran filósofo, el lenguaje es el límite de nuestro mundo. Y ahorita se le abren los ojos a usted un poquito más, caramba, hay más aquí de lo que estoy viendo. Entonces va a querer preguntar. Uno de mis deseos, y quisiera que usted pudiera hacerlo, es comprarse un diccionario llamado, se llaman Strong. Son cristianos. Entonces es muy bueno porque a veces dicen, es que ustedes que no creen en la cristiandad. No, al contrario, vamos a usar el diccionario cristiano. Se llama Strong y son dos tomos. Un tomo trae la Torá, la Biblia, y cada palabra trae un numerito. Cada palabra trae un numerito. Y del otro lado está como la definición de esos numeritos. Entonces, si usted va número por letra o palabra por palabra con su diccionario, va a encontrar esto. Siempre ha estado ahí. Y esa es una de las grandes preguntas que yo me hago a veces, siempre ha estado ahí, ¿por qué nunca nos lo han enseñado? Muy incómodo decir que por 2000 años hemos estado atravesados. Quizás lo más difícil de nosotros los hombres es confesar que hemos estado mal. Pero déjeme decirle, la primera vez que lo haga, facilito todo lo demás se le hace. De decir, nos confundimos, tenemos que arreglarlo. Ok, vamos a ver en esta clase hoy, esta parte, vamos a ver definiciones de algunas cosas y algunos textos, porque la semana quiero darle interpretación y todas estas partes. ¿Okay? Vamos a ver poner los lentes de ese lenguaje. Va a cambiar un poco. Primeramente vamos a ver lo que significa la palabra salvación. Históricamente esto, veámoslo en trasfondo histórico primero. Israel, como hablamos la semana antepasada, hablamos de que en el primer siglo había un movimiento mesiánico. Ahora, no que no lo hubiera en el tiempo de David, lo había. No que no lo hubiera en el tiempo de Shlomo, lo había. Decir mesiánico es decir hebreo. La religión hebrea y eventualmente la religión judía y eventualmente la religión cristiana está basado en un mesianismo. Lógico. Sea una era, sea una persona, está basado en eso. Pero antes del primer siglo, la necesidad de un Mesías de esa manera no era tanta. Y el humano tiende a buscar cuando tiene necesidad. En otras pláticas hay una voluntad por propósito y una voluntad por necesidad. Y los humanos por categoría se van a llevar por la necesidad. El primer siglo, Roma es un diferente imperio comparado, ¿verdad?, a los demás imperios. Porque lo que hace es tomar con fuerza, pero también con cultura, porque trae lo griego. Los griegos eran muy de cultura. Y de mezclar las cosas de una manera que al final no sabes ni cuál era el principio ni cuál era el fin. En otras palabras, no sabes si era tu creencia tuya o la creencia de otro lugar. Ahora yo le digo que usted tiene creencias suyas que no son de su país. ¿Cuántos de aquí son de México? ¿De México? Ok. ¿De Guatemala? Guatemala. Mitad. Guatemala. ¿El Salvador? ¿Salvador? ¿Usted dónde es, mamá? Nicaragua, es Nica. ¿Nadie más? ¿Y vos? Salvador. Todos los demás. Y vos sos de Colombia, ¿verdad? Todos tenemos nuestra cultura colombiana, guatemalteca. Pero al final de las cansadas, hay cosas que hacemos que no tienen nada que ver con Guatemala. En mi caso. Un ejemplo. Por ejemplo, los chicharrones. Los chicharrones no fueron en Guatemala, hay chicharrones y se comen. Pero no es una invención guatemalteca, es una invención por la Inquisición que hubo en nuestros países del judío, que los forzaban a comer cerdo. Entonces lo que hacían ellos, refriaban, ¿cómo refrían? Lo freían y lo freían para sacarle todo lo que podían, para poder comérselo de esa manera. Y se quedó los chicharrones.
pero que no tiene nada que ver con nosotros, sino que viene de otro lugar. Ahora imagínense en Roma, así era. Roma agarraba lo que agarraba, decía, métanlo con nosotros acá y lo mezclamos todo y esta es la religión de todos. Y así ha sido el asunto. Cuando el judío ve esta parte, dice, caramba, no podemos dejar que nuestra cultura, que está basada con nuestra religión, se acabe. Nos acabarían. Entonces hay una presión cultural y religiosa de los romanos hacia Israel o hacia Palestina. Aunque Roma le permite tener su religión a ellos, la influencia romana es fuertísima. Como nuestros hijos. Usted los trae de otro país y usted quiere que sigan pensando como en su país. Yo le aseguro que con 2 o 3 años de aquí ya no le quieren hablar español. Y usted trata y lucha y grita y hace y vuelve. Y al final la presión y la cultura los cambia. Ahora, ¿qué hacían esta gente? Primer siglo. ¿Qué hacían para no perder esa parte? Ahora, esa influencia romana le llaman los judíos del primer siglo, si no el judaísmo, ¿qué? El judío del primer siglo, la gente del primer siglo. Y digo judíos porque se identificaban por la tribu de Judá, aunque habían otras tribus metidas ahí, era la que más era. Eso se llama, esa influencia se le llama helenismo. Helenismo. Y ese helenismo es la presión que tiene Israel en el primer siglo de no perder su identidad y su religión. Y como les permiten tener su religión, ellos luchan por esto. A ese helenismo entonces es que pelean ellos. Y por la necesidad de pelear contra ese helenismo, la idea mesiánica de alguien que se levantara y pudiera pelear por ellos y pudiera quitar la presión helenista en el pueblo. Eso es lo que va a traer a que hayan 430 mesías en un periodo de un siglo. 430 de ellos. Todos guerrilleros, menos uno, que es Yeshua. Yeshua es el único que no pelea con armas, sino que va a lo contrario de ella, y eso es lo que lo hace a él totalmente diferente a todos los demás. Y cuando hablemos de él más adelante, veremos de dónde trajo esa parte él. Pero ese es el concepto. El concepto es 430 mesías, todos luchando por liberar a Israel. Ahora bien, veamos entonces qué es salvación. Ahora, vamos a quitar los filtros, vamos a quitarnos los lentes cristianos, si es lo que somos, o los lentes religiosos de 2000 años, y tenemos que poner los lentes de ese siglo. ¿Qué significaba para un judío en el primer siglo cuando oía la palabra salvación? ¿Qué es lo que oía? Bueno, para el judío del primer siglo, todo lo que significaba era la restauración de Israel otra vez. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando yo oigo esas palabras 2000 años después, y como me han dicho que hay un castillo y hay un cielo arriba, yo pienso que hay un cielo que va a bajar. Así dijo el Mesías, así dijo Yeshua. Dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿alguien vio un reino? No. Entonces, ¿qué es lo que estaba hablando él? Claro, la palabra arrepentido en hebreo es la palabra teshuvah. ¿La quiere? Para que se la lleve, vaya aprendiendo un poquito. Teshuvah. Está hecha de 3 letras, ¿verdad? La Tav, la Shin y la Vav. Teshuvah significa retornar. Arrepentido, retornad porque el reino de Israel está de nuevo aquí. Estas palabras, vamos a restaurar a Israel. Entonces todos a la expectativa. ¿Cómo lo va a restaurar? ¿Cómo va a restaurar ese reino?
Pedro dijo, tenemos 10,000 personas, ¿por qué no vamos y le pegamos a Roma? ¿Se acuerda? Él dijo, ¿por qué no le peleamos? Porque él oyó, el reino de los cielos está aquí. En otras palabras, tenemos el rey, ahí está, Yeshua es el rey, es un general como David lo fue, hijo de David le llamaban por eso. Agarremos al pueblo, unámoslo todo y peguémosle a Roma. Bueno, 429 pensaron eso y todos murieron. Yeshua dice, no me están entendiendo. Cuando digan dónde está el reino, dijo él. Ahora, aquí es donde quizás hemos perdido tanto nosotros, porque en los libros históricos de nosotros no existe esto. Cuando hablemos de cómo la Biblia fue puesta, se va a poner a llorar un poquito históricamente. No se la va a creer. ¿Quién la puso y por qué la puso así? Pero hay un libro interesante, es el libro del Evangelio de Tomás. Se lo recomiendo. Y no quiere pagar dinero por él, no tiene que. Vaya al internet y búsquelo, es gratis. Así de maravilloso está todo hoy en día. Tomás. Y el libro de Tomás, que hoy en día entendemos es más antiguo que el libro de Marcos y Mateo. Y hoy creemos que Marcos y Mateo tomó de Tomás para crear su libro. Tomás dice que Yeshua dijo, el reino de los cielos no está en el cielo. Si yo hubiera oído esto antes, me ha quitado de la mente esta parte, pero como no lo oí, no está en los cielos para que digan que las aves están más cerca. Y no, tampoco lo puse en la profundidad del mar, para que no digan que los peces están más cerca. El reino de los cielos vive en ustedes, dentro de ustedes. Ahora, va a haber una clase totalmente solo para esto, ¿ok? Pero como esta clase es la primera, quiero que tengan nada más la idea. Es que el Mesías dijo algo interesante que los demás Mesías no dijeron. Y es, la libertad no se encuentra por Roma. Ustedes no son libres porque en su mente son esclavos. Cuando dejen de ser esclavos y retornen, se arrepientan a su estado de libertad cuando estuvieron libres, entonces Roma desaparecerá aquí. Y no vamos a tirar, pero ni una bala, porque Roma no tendrá poder sobre nosotros el momento en que seamos libres dentro. Ahora ese concepto es el concepto que va a hacer revolucionar lo que tenemos 2000 años hoy en día. La salvación en sí es la restauración de Israel que comienza de adentro para afuera. Interesante, ¿no? Pero históricamente hay que buscarlo ahí. Le voy a dar los términos históricamente cuando alguien oía la palabra salvación. ¿Qué le parece? ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿O no quieren? Ah, caramba, pues. Entonces, díganme algo. Ok. Aquí va. Cuando alguien oía la palabra salvación en el primer siglo, esto es lo que oían. Rescatándolos de las naciones enemigas. Por eso hay un canto en los salmos que dice, y nuestros enemigos quedaron burlados. La salvación ha llegado a Israel. Porque siempre tiene que ver con quitar a estos enemigos de encima. Ahora, más adelante, el apóstol Pablo, hablando de enemigos, dijo, pero nuestros enemigos no son de carne y sangre. ¿Por qué? Porque el hebreo decía, mi enemigo es Roma. No, sino el que mueve a Roma, que son potestades y dominios. Sí, vamos a ver este cambio más adelante, interesante. Pero en ese primer siglo, esto es lo que pensaban ellos. También significaba, rescatando de las naciones enemigas, siendo rescatados de las naciones enemigas. Segundo, la restauración nacional de sus símbolos importantes. En el primer siglo, no toleraban ellos que se pintaran las calles de Jerusalén y esas cosas, símbolos de Roma.
Se ponían muy bravos los judíos. Tanto que los galileos, que estaban cerca del lado gentil, no sé qué rey andaba pintó no sé qué parte ahí, uno de esos reyes que habían en ese tiempo, y lo mataron los galileos por haber pintado ahí el águila de Roma. Para un judío, el primer siglo era restaurar sus símbolos. Eso era salvación. Sus símbolos. ¿Cómo qué símbolos? Bueno, podríamos decir la estrella de David, la menorá, ¿verdad? Todos esos símbolos hebreos, para ellos era regresarlos de nuevo. Tercero, tener un estado de paz con toda la gente. Eso es salvación. Paz con toda la gente. Un estado de paz con toda la gente. El cuarto es la inauguración de una nueva era. Por eso los discípulos le preguntan a Yeshua, ¿y cuál señal será de la nueva era? O de tu venida. De la nueva era. Lo leemos, lo voy a leer como lo dice aquí, para que tenga una idea de lo que le estoy hablando. Es que esto es lo que ellos hablaban. Si vamos a Mateo 24, si quiere ir conmigo, Matitiyahu 24, podemos ver estas partes. Y dice en el 3, estando Yeshua sentado en el monte de los olivos, se le acercaron sus talmidim en privado y le dijeron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de la consumación de esta era, de este olam. La era para ellos era importante, porque cuando terminara la era, vendría la salvación para ellos. El tiempo es lo que ellos también le llaman salvación. Por ejemplo, sabemos que en el año 2024 va a ser la era de oro, del jubileo de oro. Y comienza 7 años antes, o para el año 2017. Estamos hablando de una culminación de una era de generación. Esto le llamaríamos salvación en el primer siglo. Liberación de Roma. Era otra forma de oír. Cuando alguien decía salvación, nos van a libertar de Roma, decía la gente. Otra idea era el poder gozar su propia tierra. El poder gozar su propia tierra. Y esta es muy importante, esta última. La inauguración de un nuevo pacto entre Israel y el Eterno. Esa está increíble. Esa parte, ese nuevo pacto, en el hebreo, pacto se dice Brit. Brit, Haggadah, o Haggadasha, if you want to do it, lo queremos hacer en arameo, Haggadasha, Haggadah, pacto renovado. Es lo que usted le conoce como el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es una forma de salvación, un producto de la salvación de ellos, que el Eterno ha hecho un nuevo pacto con nosotros otra vez. Pero todo tiene que ver con Israel, si se da cuenta. Aquí no hay nada de cielo, no hay nada de condenación. Tiene que ver con el concepto de restaurar a Israel. ¿Se da cuenta de eso? No vemos nada más. Más adelante vamos a ver por qué esa salvación se volvió más sobre cielo, infierno, pecados, condenación. Más adelante vamos a ver de dónde salen esas cosas. Pero en el primer siglo, históricamente, si no leemos nada más y estuviéramos viendo en esos lentes, es todo lo que ellos oían. ¿De acuerdo? Ok.
les voy a dar unas notas. ah, Le voy a dar un montón de versos donde todas estas cosas que le acabo de decir ahorita salen en la Torá, ¿ok? Por ejemplo, sale en Isaías 2 del 1 al 4, del 11 al 9, del 10 al 27. Tengo más de unas 40 frases que usted puede tomar. Todo lo que le dije aquí, todas estas partes de rescatar sus símbolos, hasta rescatar de sus enemigos, están en toda la Biblia. La idea de ellos, ¿ok? Ahora veamos, ¿por qué no, si quiere, veamos algo? Veamos Deuteronomios 4:32, para una idea nomás, para que sepa. Devarim, en el hebreo, Devarim 42:32. Ok, so en esta clase, y espero yo que usted se mantenga y vaya a poder pasar a la siguiente clase, le voy a dar la semana entrante notas para todas las palabras, todos los libros en hebreo y en arameo y en español, para que los tenga todos los libros de la Biblia y lo sepa usted que es Devarim, es Deuteronomios y Shemot, es Éxodo, para que vaya acostumbrándose a oír estas cosas, ¿ok? Pues si vamos a Devarim, capítulo 24, no, perdón, dije 4:32 dije, ¿verdad? Dice, ¿por qué preguntan ahora sobre los días antiguos, cuando Elohim creó el hombre sobre la herencia y de este extremo de los Shemaín hasta el otro les ha hecho cosas tan grandes como está así? ¿Lo ha ido algo semejante? Déjame ver aquí. Sí, ese son el pacto que el Eterno hizo con Israel, de que toda la tierra es para estar bien. Le voy a dar todas estas frases para que se las lleve, ¿ok? Ok, so tenemos una idea que es salvación en histórico, no estoy diciendo lo que usted cree, sino históricamente en el primer siglo. ¿Entendemos esa parte? Ok. La segunda, esta es interesantísima, es la palabra fe. So, la fe, por ejemplo, en el hebreo, la palabra fe viene de la palabra emunah. Emunah. ¿Ok? La idea, traducción, quizás la más baja de todo, no que no sea cierto, sino que la más baja es creer. Mas la palabra quizás más alta es ser fiel. Fidelidad, lealtad, quizás es una mejor traducción. Emunah significa en sí es saber y ser fiel a lo que sabe. Nada más. No le puede ser fiel a lo que no sabe. Puede creerlo, pero no le puede ser fiel hasta que lo sabe. Y esta es la idea del primer siglo. De alguna manera, veamos esta parte. Veamos lo que sabemos a través de las ideas de hoy en día. Yo, con mucho respeto, voy a decir, por ejemplo, la idea de fe hoy en día para muchos de los protestantes, gente que salió del catolicismo, es que la fe y las obras están separadas. Que la fe es creer y que las obras es como dudarle ya. Que no tengo que hacer ninguna obra porque yo tengo fe. Es la idea protestante. Y puede leer, están basados en versos como en Efesios 2, 8 y 9 o Romanos 3, 28, por ejemplo. Esa idea de que no es por fe para que nadie se gloríe. ¿Usted ha oído esa parte? Esa es una idea que vamos a ver más adelante, que es protestante. Otra forma es la forma católica.
El catolicismo, por ejemplo, usa la idea de que a través de las obras se gana la salvación. Esa es una idea católica, que a través de penitencia y purgatorio usted puede alcanzar la salvación. Esa no es la idea del judaísmo del primer siglo. No creían ellos eso. En ninguna parte de la Torá ni de la historia de Israel se ha creído que haciendo obras se gana salvación. ¿Sabe cómo ilógico sería para un judío esa parte? Es como que si un niño tiene que hacer un montón, tiene que limpiar la casa, lavar el carro, sacar la basura, cocinar, para que le puedan decir que es hijo de la casa. Suena como ilógico, ¿verdad? Hijo, aunque sea hijo de la guayaba, pero es hijo. Y aunque se porte mal y llegue tarde y haga cosas y haga deshaga y vuelva, al final, cuando toque la puerta, la mamá le va a decir: ay, mi hijo, sos mi hijo, nomás que sos un diablo. Y no se ganó la salvación, porque para un hebreo, otra vez, salvación es ser hijo. Si soy hijo, soy de Israel, soy salvo. ¿Sí? Ahora vamos a ver más adelante por qué es importante cuando dice el verso, porque no es por sangre ni carne, sino que los he llamado por el Espíritu y los he llamado hijos. Hay una frase que dice: ahora les doy la potestad de ser llamados hijos. ¿Ya llegamos al break ya? Tan rápido. Espérame un ratito. Ahí quédate. Ahorita, si no, no termino aquí. Ok. Y tercero, tenemos esta idea. La idea, cuando usted oiga a alguien que dice: es que no es por obras, es por obras, es que el protestante le peleó al católico. El católico es el que tiene la idea que a través de obras es la salvación. No es nada del judaísmo. Vamos a aclarar esto desde ahorita, porque le van a decir a usted, sin saber historia, que el judío es el que cree que la salvación es por obras. No. El judío lo que piensa, vamos a ver más adelante, es que cualquier gentil que quiera ser parte de Israel tiene que hacer obras, que es muy diferente a esta salvación. Pero vamos a ir poco a poco. Y tercero, es la idea que la fe quita algunos mandamientos. Que de los 613 mandamientos, unos tenemos que hacer porque hay que hacerlos, pero otros ya no porque ya creo. Es una combinación de las primeras dos, ¿se dan cuenta? Tenemos protestantes que dicen: nada de esto, es por pura fe usted. Y el católico dice: no, que tu pura fe, tienes que hacer las obras, indulgencias y misas y esto y lo otro para ser salvo. Y hay una combinación de los dos. La fe quita algunos mandamientos y otros mandamientos todavía se siguen. Por ejemplo, si usted le pregunta a un protestante de esos de la mitad y le dice usted: ¿y usted por qué no guarda el sábado? Bueno, porque tengo fe en el Mesías, Él es mi sábado. Entonces ya no tengo que hacer yo el sábado. ¿Y matar? No, eso sí, no puedo matar. Eso sí lo creo. Y unos sí y otros no. Esas son las tres diferentes clases de ideas de fe de este lado del charco. Cuando regresemos